vamos a continuar en el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías. Vamos a leer ahora el capítulo 43, los primeros 7 versículos. Y como siempre después vamos a ir agregando aquí en este mismo capítulo y seguramente en otros lugares en la escritura, porque siempre nos ayuda a sustentar el mensaje uniforme que tiene la palabra de Dios. Les invito entonces a leer Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, y los formé y los hice. El poder transformador del amor de Dios. El amor de Dios y su poder transformador. Ese es nuestro tema y el enfoque que quiero compartir. Y a lo largo de toda la escritura se puede notar esto, que hoy particularmente vamos a estar enfatizando en este capítulo, y es que el amor, la gracia, la elección de Dios tiene el poder de hacer que alguien, ya sea individualmente, como es el caso de cada persona redimida, o también como pueblo, tal es el caso de la nación de Israel, que en su condición natural no tenía ningún mérito, no tenía ninguna condición, ningún carácter amable para ser elegido por Dios. Más bien, como dice la Escritura, se apartó por su camino, no escogió a Dios, se rebeló, no le amó. Esa persona, ese pueblo, por causa exclusiva del amor de Dios, puede ser considerada amable y de gran estima y de gran valor y honorable. Y voy a agregar aquí más, de acuerdo a la revelación bíblica, no solo que Dios considera justa a la persona a quien redime, ese es un aspecto, porque dice que Abraham creyó a Dios y Dios le contó su fe por justicia. Pero no acaba ahí la redención, no solamente que Dios le cuenta por justicia, sino que hace del redimido una persona justa. Hace de él o de ella una nueva criatura, una nueva creación. Dios forma de nuevo a todo aquel a quien redime. Eso vemos en el Evangelio, vemos en las epístolas, en los salmos. En el Salmo 51, por ejemplo, encontramos esta expresión del rey David que dice: crea en mí,
un corazón puro, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Pues David estaba angustiado, afligido por su pecado, y estaba realmente muy dolido por su pecado, porque el Espíritu de Dios produce eso en nuestros corazones cuando pecamos. Y su ruego es ¿verdad? Crea en mí un corazón puro. Gracias, hermano, gracias. Renueva un espíritu un espíritu recto dentro de mí. La única manera de entender por qué Dios se refiere a su pueblo escogido con palabras tan llenas de amor y sobre todo tan llenas de valoración, siendo que poco antes, aquí en el mismo pasaje, les estaba señalando su pecado, su transgresión, su infidelidad. Y conocemos tantos pasajes en que Dios, en su enojo, justo enojo, reprende con dureza a su pueblo. Pero eso no quita que después se conmueva por el amor que le tiene. Y solamente para recordar un poquito aquí cerca cómo Dios estaba enojado, y con razón, aquí en el capítulo 42 de Isaías, en los versículos 18 al 20, por ejemplo, el capítulo anterior, capítulo 42, versículos 18 al 20, Dios les decía: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Y en el versículo 24, ahí pueden ver, les dice que Dios, Jehová, fue quien les entregó a saqueadores porque pecaron contra Él, porque no quisieron andar en mis caminos, no quisieron andar en los caminos del Señor. Ahí dice al final del versículo 24, no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Sin embargo, llegamos al capítulo 43 y nos encontramos con esta declaración de amor que parecería hasta que está hablando a otra persona, ¿verdad? A otro pueblo, pero es al mismo pueblo, a su pueblo escogido. Está claro que sí, porque le dice: oh Jacob, le dice, formador tuyo, oh Israel, yo te redimí, le dice, te puse nombre, mío eres tú. Yo, a los efectos de que esto sea como está declarado en la Escritura, para nuestra enseñanza, para nuestro provecho, yo les señalo, les voy a remarcar que vamos a aplicar esto a nosotros, estos conceptos, a nosotros como iglesia, a nosotros como redimidos, como pueblo de Dios que fue alcanzado por las promesas en Cristo, como la simiente de Abraham, ¿sí? En la que hemos sido bendecidas todas las naciones. Todo lo que dice aquí en cuanto a la obra redentora, gratuita y transformadora de Dios es aplicable a nosotros. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios nos redimió, quiere decir que, ustedes saben lo que es redimir, ¿verdad? Redimir es pagar un rescate, ¿sí? Y Dios hizo eso a nuestro favor cuando nosotros estábamos vendidos como esclavos al pecado, y la palabra que se usa para redención, agorazo, es extraer, sacar del mercado de esclavos contra el pago que se efectúa, ¿sí? Y Él efectuó el pago que sabemos cuál es,
en primera de Pedro 1, 18 y 19, ahí dice que fuimos rescatados, eso es, la redención. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Estábamos vendidos como esclavos al pecado y su sangre fue el precio del rescate. Y cuando nos rescató, Él nos hizo propiedad suya. Él pagó. Así que ya no somos esclavos de aquel dueño que nos tenía prisioneros en cárcel, cautivos, en prisiones de maldad, sino que nos compró por precio. 1 Corintios 1 Corintios 7, 23 dice: por precio fuisteis comprados. ¿Sí? Hemos sido comprados por precio. Entonces ahora somos propiedad de nuestro Señor, nuestro Dios que nos compró. Ahora somos de Él. Te puse nombre, dice. Te puse nombre. ¿Qué nombre es ese que Dios dice que nos puso? Es su nombre. Su nombre es. Estoy remarcando lo que leímos en Isaías 43. En el versículo 1 dice: yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. La última parte del versículo. Ese nombre que Él nos puso es su nombre. Nos dio su nombre, así como un padre que le da su nombre a su hijo, al hijo que engendró, o incluso al hijo que trae a su casa porque le adoptó. Le pone su nombre, le da su apellido. Nosotros conocemos más por eso, ¿verdad? Pero el concepto de apellido es un concepto nuevo, no estaba así como tal en la escritura cuando se escribió, pero el nombre es el apellido. El apellido, como nosotros conocemos, es el nombre de familia, ¿sí? Y eso sí existía en la escritura, como hemos estado viendo en la escuela dominical también. Sí, se decía hijo de fulano, ¿verdad? Sí, ese es el nombre, y ese es el nombre que Dios nos dio. Nos puso su nombre. En el versículo 7 también, que ya leímos, y subrayo ahora, dice: todos los llamados de mi nombre. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice. Es hermoso, maravilloso saber que verdaderamente Dios nos hace parte de su familia por medio de Jesucristo. En Efesios capítulo 2, si quieren, voy un poquitito lento dando oportunidad para los que buscan y para los que toman nota. Efesios 2:19, ahí dice que somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia, ¿ven? En Efesios 1:11 dice que en Él tenemos herencia. ¿Quién es el heredero? El de la familia. El hijo es heredero. El que no es hijo no recibe la herencia, reciben los hijos, ¿sí? Si están los hijos son los que reciben la herencia. En primera carta de Juan capítulo 3, versículo 1, dice que ahora somos hijos de Dios. Estamos ampliando esto para remarcar eso que el Señor dice: te puse nombre. Quiere decir que nos trajo a su casa y nos hizo miembros de su familia. Nos llama sus hijos. Eso es, te puse nombre. Y Romanos 8 también. Romanos 8 en el versículo 17 dice que si somos hijos, también somos herederos. Somos hijos y herederos, ¿ven? Somos de Él,
En Cristo, por la fe en su nombre, Dios nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Eso seguramente recuerdan, está en Juan 1:12, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es conmovedor el amor de Dios, la manera en que Dios expresó, demostró su amor. Romanos 5:8 también hay un versículo muy conocido. Yo apelo a la memoria de ustedes, ¿verdad? Yo también estoy diciendo de memoria, así que ustedes también tienen que saber de memoria, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Y Dios muestra su amor, pero no solamente muestra, sino que dice también. Porque el amor es así. El amor intenso, verdadero amor, el amor que permanece, no se conforma con mostrar. Dice también, ¿sí? Manifiesta con todas las formas posibles. Y una forma que Dios manifiesta su amor, su conmovedor amor, es diciendo, más allá de su demostración que es suprema en la muerte del justo por los injustos, el Señor dice, ¿sí? Y realmente quien más quien menos sabe qué bien nos hace escuchar, ¿verdad? Escuchar de parte de alguien que verdaderamente nos ama, nos estima. No así de un adulador o de alguien que nos dice nomás por algún interés, pero de alguien que verdaderamente nos estima. Qué gusto da escuchar, escuchar cuando dice que nos ama, ¿verdad? ¿Verdad que a las señoras, por ejemplo, a las esposas les gusta escuchar? Claro. Y a los esposos también, ¿verdad? A veces nos hacemos nomás los duros, pero da gusto. Da gusto. Al varón le suele costar un poco más, ¿verdad? Pero hace falta escuchar. Y sobre todo escuchar cuando se dice con franqueza. Se puede también decir nomás. Primera de Juan 3:18, por eso advierte y dice que hijitos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una cosa no quita la otra, ¿sí? Se dice y se vive, ¿sí? Así debe ser. Cuando el amor es verdadero, se ama con los hechos y también se dice, así como Dios le dice a su amada. Hemos leído recién, yo voy a reiterar, en el versículo 4 le dice: a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Fuiste honorable. Imagínense a quién le está diciendo fuiste honorable. Como si Israel hubiese sido honorable. Pero no es que Israel era honorable, sino que Dios vio así a su amada. Y en Jeremías 31:3 también le declara ese amor. En Jeremías 31:3 y le dice: con amor eterno te he amado, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. Otro versículo que yo tengo marcado es en Cantares capítulo 4, cuando el esposo está hablando a la esposa, y ustedes saben que esto es una alegoría. Ciertamente se usa para enseñanza del esposo y de la esposa, literalmente, pero también es una alegoría que presenta el amor de Dios por su amada, la iglesia. Y acá dice en Cantares capítulo 4 versículo 7: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Eso es por el carácter natural, el carácter propio
¿O es porque Dios la ve así? Y es porque Dios ve así, ¿sí? Dios, el amor de Dios es el que transforma de tal manera que Él puede decir: a mis ojos sos así, yo así te veo, honorable, de gran estima, no hay mancha en ti. Pero Dios no solamente ve así, sino que el propósito de Dios es transformarnos y hacer de nosotros así como Él nos ve y Él hace. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, según su voluntad. Es ese amor que es capaz de borrar nuestras rebeliones, perdonar, olvidar nuestros pecados. Y ahí estamos en Isaías 43, y un versículo que ahora vamos a leer, el 25, no es parte del texto que ya leímos al principio, pero en el 25 sigue hablándole a su amado pueblo y le dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Solamente un amor tan lleno de gracia puede amar de tal manera. Un amor que no es natural. Nosotros en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, amamos lo amable. Amamos a las personas amables, ¿sí? Pero si no es amable, entonces ya eso se hace muy difícil, extremadamente difícil, y más son las veces que nos hace renunciar porque nos cansamos, ¿verdad? Pero el amor de Dios no se cansa. Dios ama al que no merece. Eso es lo que dice ahí en Romanos 5:8 que ya citamos, ¿verdad? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que vemos en cuanto a Israel y lo que vemos en cuanto a cada uno de nosotros es eso. Si hemos llegado a recibir el amor de Dios, su gracia salvadora, redentora en Cristo, nosotros podemos preguntarle al Señor. Me vino a la memoria cuando estaba preparando esto, Ruth. ¿Se acuerdan del libro de Ruth, verdad? Hermosa historia que también nos encontramos allí también tipificado a Cristo y a su esposa gentil, la iglesia. Cuando en el capítulo 2 de Ruth, ella se dirige a Booz, porque Booz la estaba tratando, siendo ella una extranjera despreciable, porque así eran los moabitas, los amonitas, para el pueblo de Israel. Dios les había dicho que ellos no tenían que entrar en la congregación, pero también dejaba abierta la puerta para que cuando uno de ellos se arrepentía y venía dispuesto a servir al mismo Dios, sí, ellos podían ser recibidos. Pero en capítulo 2 del libro de Ruth, en el versículo 10, ella se dirige a vos y le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y lo mismo nosotros podríamos preguntarnos y decirle a Dios: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Siendo que yo no merezco, no merecemos. ¿Por qué? ¿Por qué hallé gracia en tus ojos? Y todo esto Dios hace, según vemos también en Efesios 2:7, donde dice que es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y recién leímos aquí en Isaías que dice:
para gloria mía los hice, dice el Señor. Efesios 2:7 que citamos recién, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su amor, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2 también, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el texto de Isaías que leímos, hace un momentito cité lo que dice ahí en el 7, para gloria mía los he creado, pero también en el 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y ahí tenemos un propósito. ¿Para qué? Para su gloria. Y hay un propósito, una comisión, ¿sí? Una misión que le iba a encomendar, que encomendó a ese pueblo y que también hizo con la iglesia, ¿verdad? Nos redimió, y en Primera de Pedro encontramos que Él nos rescató, nos sacó de las tinieblas, nos llevó a su luz admirable. Dice ahí en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ven? Nos rescata por su amor, nos transforma con su amor. Es un amor transformador que hace de nosotros una cosa nueva. Esa expresión también tenemos en la palabra de Dios. Una nueva creación. Nos santifica en Cristo, nos hace santos. Todo eso es el amor, la fuerza del amor de Dios mediante la fe, siempre mediante el ejercicio de la fe, porque la fe recuerdan ustedes, la fe es por oír, ¿verdad? Y el oír siempre por la palabra de Dios. El justo, nosotros nos salvamos, dice la palabra de Dios, por medio de la fe, pero también dice que vivimos por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Y así vivimos, hermanos, en santidad, apartados de las tinieblas, andamos en la luz, por la fe en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero para ir cerrando, leer también en el Salmo 18, versículo 49. Les invito a mirar ahí, hermanos. El Salmo 18 dice en el versículo 49: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Cuánta razón tenemos, ¿verdad? Siendo que éramos despreciables, y el Señor nos hizo honorables y de gran estima a sus ojos. Qué privilegio inmenso, sin igual, y suficiente como para conquistar nuestro amor y tenernos para siempre allí junto a Él. Y eso es lo que Dios se propone hacer y que va a hacer, ya vimos, en los siglos venideros. Dios va a seguir mostrándonos como la obra de su amor y de su gracia. Y esa es la razón, hermanos, por la que nosotros encontramos aquí que Él dice: a mis ojos fuiste de gran estima. Y nos mira y nos dice: no hay en ti mancha,
perfecta, dice. Es su amor transformándonos, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por ese amor salvador, redentor, transformador, con que nos has amado y con el cual nos amás, Señor. Gracias por que hiciste de nosotros nuevas criaturas, aceptadas, aceptables en tu amado Hijo Jesucristo. Padre nuestro, que tengamos el valor, el denuedo, la valentía, Señor, para cumplir también con el propósito de anunciar tu salvación, anunciar tus virtudes, ser portadores de tu luz en este mundo oscuro. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.